947 años, 80 millones de muertos, cero progreso hacia paz. Esa era la estadística de guerra de frontera Kelat cuando Consejo Galáctico finalmente admitió que necesitaba ayuda externa para resolver conflicto más largo en historia galáctica registrada. Dos civilizaciones avanzadas, Kelat y Born, habían estado en guerra constante durante casi un milenio sobre disputa territorial que ninguno de los dos podía articular claramente, pero ambos consideraban absoluta. Sistema estelar en disputa, región Kelat-Born contenía 17 planetas habitables y recursos minerales extensos. Kelat reclamaba región basándose en que sus ancestros habían establecido primera colonia allí hace 2000 años. Born reclamaba misma región basándose en evidencia arqueológica de que sus ancestros habían visitado sistema hace 3000 años, aunque no habían colonizado. Después de 947 años, guerra había consumido 80 millones de vidas, devastado 43 planetas y drenado economías de ambas civilizaciones. Ambos lados habían intentado victoria militar total repetidamente. Ambos habían fallado. Estaban en punto muerto perfecto, lo suficientemente fuertes para continuar guerra, demasiado débiles para ganarla. Consejo Galáctico había intentado mediar 236 veces durante el conflicto. Todas las tentativas habían fracasado. Kelat y Born rechazaban cualquier solución que no les diera control total de región disputada. Cuando humanos solicitaron membresía en Consejo Galáctico, presidenta del Consejo, diplomática Drex llamada Xenia Cross, quien llevaba 100 años en diplomacia galáctica, vio oportunidad. Humanos tenían reputación de resolver problemas complejos de maneras no convencionales. Quizás podrían ver ángulo que otros habían perdido. Xenia convocó reunión con embajador humano, diplomático llamado Dane Brex, quien tenía 20 años de experiencia en resolución de conflictos en sistemas humanos. Dane preguntó algo que desconcertó a Xenia. ¿Han intentado preguntarles por qué están peleando? Xenia respondió que sabían por qué el disputa territorial sobre región Kelat-Born. Dane aclaró, no, me refiero a por qué realmente. No la razón oficial. La razón real en su experiencia, razón declarada para conflicto, raramente era razón real. Después de 947 años, apostaba que nadie recordaba por qué comenzó realmente, solo sabían que estaban en guerra. Xenia autorizó misión diplomática humana con escepticismo considerable. Dane y su equipo viajaron primero a capital Kelat. Líder era comandante supremo llamado Eren Bok, quien había servido en ejército durante 80 años. Eren explicó que región Kelat-Born era territorio Kelat por derecho ancestral y que Born eran ocupantes ilegales que debían retirarse. Dane preguntó qué mantenía guerra activa después de tanto tiempo. Eren respondió que negociar legitimaría reclamación falsa de Born y que no podían hacer eso porque perderían honor. Sus ancestros habían dado vidas por esa región y abandonarla sería traición a su memoria. Dane preguntó cuántos Kelat habían muerto en esta guerra. 42 millones, respondió Eren. Dane preguntó si creía que ancestros que murieron hace 1000 años querrían que 42 millones más murieran por territorio. Eren declaró que honor no era negociable y que preferían destrucción con honor que supervivencia en deshonra. Dane cambió ángulo. ¿Qué querría hacer con región Kelat-Born si la controlara? Eren respondió que desarrollarla, extraer recursos, establecer colonias. Dane preguntó si Born haría lo mismo. Presumiblemente, dijo Eren. Entonces ambos querían usar recursos, no simplemente poseerlos, concluyó Dane. Preguntó si habría manera de que ambos usaran recursos sin que ninguno cediera soberanía. Eren no veía cómo. Conversación con líder de Born, matriarca llamada Seris Tan, quien había guiado gobierno durante 60 años, fue prácticamente idéntica. Seris reclamaba derecho basado en precedencia histórica de 3000 años. Querría desarrollar, extraer recursos y colonizar región si la controlara. Cuando Dane preguntó si estaría dispuesta a compartir beneficios económicos con Kelat si pudiera mantener reclamación de soberanía, Seris dijo que compartir con enemigo que había matado a 38 millones de Born era impensable, incluso si alternativa fuera otros 38 millones de muertos. Dane regresó a consejo con diagnóstico. Ambos lados estaban atrapados en trampa psicológica. Habían invertido tanto en guerra que admitir que fue innecesaria sería psicológicamente devastador. Necesitaban guerra para justificar sacrificio que ya hicieron. Propuso plan en 3 fases que consejo consideró absurdo pero autorizó experimentalmente porque alternativa era otros 947 años de guerra. Primera fase comenzó con anuncio de consejo, declarando región Kelat-Born como zona de herencia galáctica compartida bajo administración temporal del consejo por periodo de 10 años. Tanto Kelat como Born rechazaron declaración inmediatamente. Dane había anticipado eso. Parte del plan era que ambos rechazaran propuesta, dándoles enemigo común, consejo en lugar de uno al otro. Segunda fase fue más audaz. Consejo, con apoyo militar de 5 civilizaciones grandes incluida Tierra, estableció bloqueo alrededor de región Kelat-Born, prohibiendo acceso militar de cualquier lado. No fue invasión ni toma de territorio, fue simplemente negación de acceso.
Tanto Kelat como Born protestaron vehementemente, pero ninguno tenía recursos para desafiar bloqueo de coalición de 6 civilizaciones. Por primera vez en 947 años, no podían continuar guerra porque no podían alcanzar campo de batalla. Yara Asman, quien al que coordinaba aspecto militar del bloqueo, reportó después de primer mes que ambos lados habían intentado probar bloqueo 3 veces. Los rechazaron sin disparar un tiro. Estaban frustrados pero no podían escalar. Dane dijo que frustración era exactamente lo que necesitaban. Tercera fase fue más sutil. Consejo comenzó a desarrollar recursos de región Kelat Born con giro crucial. Contrató trabajadores tanto de Kelat como de Born para proyectos de extracción y desarrollo. Pagos eran generosos. Trabajadores de ambas civilizaciones, devastadas económicamente por guerra, aceptaron trabajos ávidamente. De repente, Kelat y Born estaban trabajando lado a lado en minas y colonias en región que ambos reclamaban. Bajo bandera de consejo, no bajo bandera de ninguno de sus gobiernos. Dr. Inis Mora, psicóloga cultural del equipo, reportó después de tercer mes que algo fascinante estaba pasando. Trabajadores que Kelat y Born inicialmente se evitaban, pero ahora estaban colaborando. Descubrieron que tenían más en común con trabajadores del otro lado que con líderes políticos de su propio lado. Ambos grupos estaban cansados de guerra y querían vida normal. Dane explicó que estaban removiendo capa de propaganda política para revelar humanidad compartida debajo. En mes 4, Eren convocó a Dane acusándolo de robar su región. Dane respondió que no estaban robando sino desarrollando y empleando a su gente. 5.000 trabajadores Kelat estaban ganando salarios que no podrían ganar en economía de guerra de su civilización. Preguntó honestamente si Eren preferiría soberanía teórica sobre región que no podía desarrollar debido a guerra constante, o beneficio económico real de región desarrollada bajo administración neutral. Eren insistió que principio importaba más que pragmatismo. Dane preguntó si le importaba a su gente, a los 5.000 trabajadores enviando dinero a familias, a viudas de 42 millones de muertos. Señaló que Eren estaba rechazando no solo su propuesta sino oportunidad para que su gente viviera sin guerra. Conversación similar ocurrió con Ceres. Ambos líderes estaban atrapados, no podían admitir públicamente que Dane tenía punto válido porque eso implicaría que 947 años de guerra habían sido error, pero tampoco podían ignorar que su población estaba beneficiándose de arreglo económico que guerra nunca había proporcionado. En mes 5, Dane propuso resolución formal. Región Kelat Born permanecería bajo administración de consejo indefinidamente. Kelat y Born tendrían representación igual en consejo administrativo. Beneficios económicos serían divididos 50-50. Ambas civilizaciones podrían reclamar victoria simbólica. Kelat podría decir que su derecho ancestral fue reconocido mediante representación administrativa. Born podría decir que su precedencia histórica fue honrada mediante estatus igual. Ninguno cedía soberanía porque ninguno la tenía, consejo la tenía, pero ambos obtenían beneficio económico real que guerra nunca había proporcionado. Propuesta fue brillantemente diseñada porque permitía a ambos lados salvar cara. No era rendición ni compromiso tradicional donde cada lado cede algo. Era reconocimiento de que problema no podía ser resuelto en términos que ambos habían insistido, entonces tenía que ser reformulado en términos completamente diferentes. Eren y Ceres rechazaron propuesta inicialmente, pero Dane había anticipado eso también. Esperó. Población de ambas civilizaciones, disfrutando primer periodo de prosperidad económica en memoria viviente, gracias a trabajos en región, comenzó a presionar a líderes. No querían regresar a guerra, querían paz con dignidad. Propuesta de Dane ofrecía exactamente eso. En mes 6, después de protestas masivas en ambas capitales exigiendo aceptación de plan de paz, Eren y Ceres convocaron conferencia conjunta con Dane. Acordaron bajo condiciones específicas. Consejo debía reconocer formalmente que tanto Kelat como Born tenían reclamaciones legítimas sobre región. Ambos gobiernos debían tener veto sobre decisiones administrativas mayores, y ceremonia de firma debía reconocer sacrificio de ambos lados durante guerra. Dane aceptó todas las condiciones, agregando que construirían memorial honrando 80 millones de muertos de ambos lados. Tratado de región Kelat Born fue firmado 6 meses después de que humanos comenzaran mediación. Guerra que había durado 947 años terminó no con victoria militar, sino con reconocimiento mutuo de que victoria militar era imposible y necesaria. Ambos lados recibieron lo que realmente querían, acceso a recursos y respeto por su historia. Ninguno recibió lo que habían demandado, control exclusivo. Pero después de 947 años, estaban dispuestos a aceptar diferencias. Seini habló en ceremonia de ratificación explicando que Consejo había intentado resolver conflicto 236 veces durante casi un milenio y todos sus intentos fallaron porque aceptaron premisa fundamental de ambos lados, que conflicto era sobre quién tenía derecho a región. Humanos tuvieron éxito porque rechazaron esa premisa y preguntaron pregunta diferente, ¿qué necesitan ambos lados para prosperar? Construyendo solución alrededor de necesidades reales, no posiciones declaradas. Dane explicó en entrevista posterior que 947 años de guerra no fueron sobre territorio sino sobre identidad y honor, que Kelat y Born habían definido su identidad a través de guerra. Terminar guerra requería darles manera de redefinir identidad a través de algo más.
les dieron narrativa nueva. No somos enemigos que pelean sobre territorio, sino civilizaciones que comparten herencia histórica de región y cooperan para desarrollarla. Innis agregó que elemento psicológico clave fue permitir que ambos lados ganaran en sus propios términos. Kelat podía decir a su gente que su derecho ancestral fue reconocido y ahora controlaban desarrollo junto con Born podía decir que su precedencia histórica fue honrada, y ahora compartían beneficios equitativamente. Ambas declaraciones eran verdad y ambas permitían a población aceptar paz sin sentir que sus muertos habían muerto en vano. 3 años después de tratado, análisis económico mostró impacto dramático. Región que Latuborn, desarrollada cooperativamente, generaba beneficios económicos que ambas civilizaciones habían soñado pero nunca alcanzado durante guerra. Economías de Kelatibor crecieron 23 y 19% respectivamente en 3 años, comparado con contracción durante guerra. Población experimentó aumento de calidad de vida que habían olvidado era posible. Cambio más profundo era cultural. Generación de jóvenes creció viendo Kelatibor cooperar. Para ellos, idea de guerra parecía absurda, reliquia de pasado irracional. Trabajadores que habían colaborado formaron amistades y relaciones comerciales que cruzaban líneas civilizacionales. Algunos se casaron. Surgió cultura híbrida que no era Kelat ni Born, sino algo nuevo. 5 años después, Eren, ahora retirado, visitó Memorial de Guerra. Caminó entre nombres de 42 millones de Kelat muertos grabados en piedra negra monumental. El lado opuesto estaban nombres de 38 millones de Born muertos. Un periodista preguntó cómo se sentía sabiendo que Guerra terminó de manera que no requería todas estas muertes. Eren respondió ambivalentemente, parte del quería creer que muertes tuvieron propósito, que defendieron algo importante. Pero parte más honesta reconocía que Dainbrex tenía razón. Estaban peleando no porque guerra era necesaria, sino porque habían olvidado cómo no pelear. Se habían definido por conflicto durante tanto tiempo que paz parecía imposible. Humanos les mostraron que era posible, no porque encontraron solución mágica, sino porque se negaron a aceptar que el problema era irresoluble. Ceres, entrevistada separadamente, explicó que humanos hicieron algo que ninguna otra civilización había hecho, les hicieron pregunta incómoda sobre por qué estaban peleando realmente. No aceptaron respuestas oficiales y siguieron preguntando hasta que admitieron verdad, estaban peleando porque no sabían cómo parar. Guerra se había vuelto identidad y paz requería nueva identidad. Humanos les dieron esa nueva identidad como socios en desarrollo de herencia compartida. 10 años después, Consejo Galáctico estableció protocolo de mediación humana basado en aproximación de Dain. Protocolo tenía 3 principios centrales que contradecían práctica diplomática tradicional. Primero, desafiar premisas sin aceptar declaraciones de partes sobre qué es conflicto, cavando más profundo para encontrar motivaciones reales. Segundo, reformular problema en términos diferentes si es irresoluble en términos que partes insisten usar. Tercero, permitir que ambos lados ganen porque conflictos prolongados frecuentemente requieren que ambas partes sientan que ganaron algo, siendo solución que crea victoria mutuo superior a compromiso donde ambos sienten que perdieron. Protocolo fue aplicado a otros 18 conflictos largos durante década siguiente con 13 resueltos exitosamente, 5 resistiendo resolución pero viendo reducción significativa en violencia. Ninguna solución fue idéntica a resolución que la tuvo, pero todas siguieron mismos principios. 15 años después de mediación original, Dain fue entrevistado para estudio académico. Cuando le preguntaron qué haría diferente, respondió que comenzaría antes porque 947 años de guerra crearon capas de trauma que hicieron resolución más difícil. Intervenir en años 50 habría salvado millones de vidas. Sobre por qué intentos previos de consejo fallaron, explicó que habían aceptado juego, que Kelatibor estaban jugando, intentando arbitrar quién tenía razón. Humanos rechazaron pregunta completa porque no les importaba quién tenía razón, sino que necesitaban ambos lados para prosperar, siendo preguntas diferentes. Su consejo para futuros mediadores era cuestionar todo porque partes en conflicto dirán que quieren, pero frecuentemente no saben qué necesitan. Siendo trabajo del mediador no darles lo que quieren, sino descubrir qué necesitan y construir solución alrededor de eso. En caso que Kelatibor querían control exclusivo, pero necesitaban respeto histórico y beneficio económico, dándoles lo que necesitaban y llamando solución, de manera que ambos pudieran reclamar victoria. Cuando le preguntaron si eso no era manipulación, Dain respondió que era reformulación. Siendo manipulación engañar mientras reformulación es ayudar a partes ver problema desde ángulo que permite solución. Kelatibor no fueron engañados, sino que obtuvieron exactamente lo que acordaron, simplemente tuvieron que estar dispuestos a obtenerlo de manera que no habían imaginado. 20 años después, encuesta de población reveló cambio generacional dramático. Entre personas mayores de 60 que recordaban guerra directamente, 37% todavía consideraban otra civilización como enemigo. Entre menores de 30 que crecieron en paz, solo 4% tenían sentimientos hostiles. Para generación más joven, guerra era historia antigua que parecía irracional y innecesaria, sin poder imaginar por qué alguien pensaría que conflicto valía 80 millones de vidas. Cambio generacional fue resultado directo de narrativa que Dain había construido. Generación mayor
mayor fue criada con historia de estar en guerra porque eran diferentes y otro lado amenazaba su existencia. Generación joven fue criada con historia diferente de compartir herencia histórica y cooperar para desarrollar región que ambos valoraban. Cambiando narrativa completa de identidad cultural 25 años después. Región que Latuborn era considerada modelo de desarrollo cooperativo. Economía de región era quinta más grande en Consejo Galáctico. Población era mezcla de Kelat, Born y otras especies atraídas por oportunidades. Cultura híbrida fusionaba elementos de ambas civilizaciones con influencias galácticas más amplias. Jóvenes frecuentemente se identificaban primero como Kelbor, término coloquial para habitantes de región, y solo secundariamente como Kelatobor. Eren, en entrevista final antes de muerte a edad de 152, reflexionó que había dedicado 80 años a guerra creyendo que defendía su civilización, pero ahora veía que estaba perpetuando ciclo de violencia que no beneficiaba a nadie. Dane Brex le preguntó qué perdería si admitiera que guerra era innecesaria y respuesta era perder identidad, construida alrededor de ser guerrero, pero ganar posibilidad de ser algo más. Tomó ese intercambio en decisión, más difícil pero más importante de su vida. Ceres habló en Simposio sobre resolución de conflictos explicando que lección aprendida es que conflictos largos se mantienen no porque problemas son irresolubles sino porque partes se aferran a soluciones específicas. Kelat insistía en control total, Born insistía en control total, ambos estaban equivocados. Solución no requería que ninguno tuviera control total, sino que ambos compartieran control y beneficio. Eso parecía obvio retrospectivamente, pero durante guerra era imposible ver porque estaban atrapados en marco mental de su macero donde tu victoria es mi derrota. Humanos les mostraron que era posible ganar a ambos si redefinían qué significaba victoria. 30 años después de mediación, Dane Brex murió a edad de 72. Funeral fue atendido por representantes de Kelat, Born y 37 otras civilizaciones impactadas por su trabajo. En región Kelat-Born, estatua fue erigida en plaza central del memorial de guerra con inscripción Dane Brex, quien pregunta que nadie había hecho, ¿por qué están peleando realmente? Su pregunta terminó guerra de 947 años en 6 meses. Seini habló en ceremonia de dedicación, recordando que Dane solía decir que conflictos largos son mantenidos no por odio, sino por hábito. Que Latuborn habían formado hábito de guerra y romper ese hábito requirió más que diplomacia tradicional. Requirió desafiar asunciones fundamentales, reformular problemas irresolubles y crear espacio para que ambos lados salvaran cara mientras aceptaban paz. Esas técnicas ahora eran parte estándar de entrenamiento diplomático, pero fueron revolucionarias cuando Dane las introdujo 40 años después. Análisis histórico concluyó algo impensable durante conflicto. Guerra no había logrado nada que ambos lados no pudieran haber logrado mediante negociación en año 1. Disputas territoriales, reclamos históricos y cuestiones de honor que habían parecido absolutas y negociables eran, retrospectivamente, resolubles mediante aproximación que ninguno había imaginado. 80 millones de personas habían muerto en guerra que nunca fue necesaria, siendo víctimas no de enemigos sino de incapacidad colectiva de imaginar soluciones alternativas. 50 años después, última generación que recordaba guerra directamente estaba muriendo. Para generación que nunca conoció guerra, idea de que Latuborn pudieran haber sido enemigos mortales era casi incomprensible. Eran socios comerciales, vecinos, frecuentemente familiares a través de matrimonios mixtos. Conflicto que había definido ambas civilizaciones durante milenio, se había convertido en nota al pie histórica que jóvenes estudiaban con desconcierto. En clase de historia, estudiante de 17 años preguntó por qué pelearon durante tanto tiempo si solución era tan simple. Profesor respondió que solución parecía simple solo retrospectivamente porque durante guerra ambos lados estaban tan comprometidos con sus posiciones que considerar alternativa parecía rendición. Humanos, llegando desde fuera sin compromiso emocional, pudieron ver lo que era invisible para combatientes, que problema podía ser reformulado de manera que permitiera victoria mutua. Estudiante preguntó cómo algo tan terrible pudo suceder por problema con solución simple. Profesor explicó que esa era pregunta correcta y respuesta era que problemas simples frecuentemente tienen soluciones simples, pero encontrarlas requiere disposición a cuestionar asunciones que todos consideran obvias. Que Latuborn asumieron que conflicto era suma cero donde uno gana y otro pierde, asunción que garantizaba que guerra continuara indefinidamente. Humanos rechazaron asunción y encontraron solución suma positiva donde ambos ganaban. Lección no era que guerra era estúpida, aunque lo era, sino que asunciones no cuestionadas son más peligrosas que enemigos declarados. 947 años de guerra, 80 millones de muertos, cero progreso, 6 meses de mediación humana. Pregunta simple, ¿por qué están peleando realmente? Diferencia no fue tecnología superior o fuerza militar, sino disposición a cuestionar premisa fundamental que todos habían aceptado durante casi un milenio, que conflicto era irresoluble. Resulta que mayoría de conflictos irresolubles tienen solución. Solo requieren que alguien se niegue a aceptar que son irresolubles y haga pregunta incómoda que nadie quiera responder. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.
Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.